cordial saludo, mi nombre es Jessica Jiménez. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarea 5, manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Pertenezco al grupo 102. El cultivo abierto de maíz. El maíz, también conocido como sea maíz, es una de las gramíneas más importantes a nivel mundial. Pertenece a la división Magnoliophyta y a la clase Liliopsida. Es una monocotiledonia, es decir, solamente posee un cotiledón en su semilla. Tiene un meristemo apical, sus flores son unisexuales, las masculinas se encuentran en las espigas y las femeninas en las mazorcas. Es un cultivo anual. Su ciclo de vida se divide en dos, en etapa vegetativa y en etapa reproductiva. La vegetativa va de 0 a 56 días y abarca desde la germinación hasta el inicio de la polinización, y la etapa reproductiva va desde los 63 hasta los 140 días, cubriendo desde la polinización hasta la cosecha. La distancia de siembra entre planta es de 20 a 30 centímetros y entre hilera entre 70 a 90 centímetros. La profundidad de siembra va de 2 a 5 centímetros y en una hectárea puede llegar a caber entre 50.000 a 62.000 plantas por hectárea. Requiere de un pH entre el 5.5 y 7, lo que indica que puede crecer en condiciones ácidas a neutras. Requiere un clima entre los 18 y 30 grados centígrados y una precipitación entre los 500 y 800 y una altitud entre los 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar. El gusano cogollero es una de las plagas más importantes para el maíz. Se conoce porque con el nombre científico de gusano cogollero. Pertenece a la clase Artrópoda, a la familia Noctuidae y al orden Lepidoptera. Su ciclo biológico se divide en 4 etapas: huevos, larvas, pupa y adultos. Las hembras depositan los huevos en grupos sobre las hojas del maíz que eclosionan en unos 2 a 5 días. Las larvas pasan varios estadios larvales durante aproximadamente 14 días, alimentándose vorazmente de las hojas. Luego se transforman en pupas en el suelo, donde permanecen alrededor de 3 a 7 días antes de emerger como adultos. Los adultos viven aproximadamente 2 semanas, durante las cuales se reproducen y el ciclo biológico vuelve a iniciar. Su aparato bucal es un aparato bucal masticador adaptado para triturar y consumir los tejidos vegetales. Su reproducción es sexual. Las hembras llegan a poner a lo largo de su vida entre los 600 y 1500 huevos en masas compactas que también contienen entre los 100 y 150 huevos. Los daños directos que causa este gusano es al alimentarse de las hojas, inflorescencias y mazorcas de maíz. Las larvas perforan las hojas creando ventanas o agujeros y pueden barrenar dentro de los tallos, debilitando así las plantas. También se alimentan de las inflorescencias sin desarrollar y dañan directamente la mazorca, lo que pueden reducir considerablemente el rendimiento del cultivo. Entre los daños indirectos se encuentra que la planta se vuelve más susceptible a enfermedades y debido a los daños causados se facilita la entrada de patógenos, como es el caso de hongos y bacterias. Además, el estrés causado por la defoliación y el daño estructural puede debilitar las plantas, reduciendo así la capacidad fotosintética y en consecuencia el rendimiento del cultivo. Entre los controles encontramos el control cultural y el control químico. Para el control cultural se encuentra cambiar la densidad de siembra, control de arbences y elegir híbridos con el fin de que estos son más resistentes a los daños causados por el gusano y asimismo las hacen menos atractivas para la oviposición de las hembras. Algún híbrido que se maneja normalmente es el híbrido NK4015. Entre el control químico encontramos el Fastac o el Tifón, el cual se aplica de 20 a 40 centímetros cúbicos por litro de agua. Se aplica de manera foliar cada 10 a 14 días, no más de 3 aplicaciones consecutivas y preferiblemente cuando las hojas tienen cuando la planta tiene de 3 a 6 hojas. Se recomienda
rotar los insecticidas con el fin de evitar la resistencia por parte del insecto. Marcela Álvarez Rodríguez, soy estudiante del programa de agronomía. En el día de hoy vamos a hablar sobre el cultivo bajo invernadero, que es el tomate solano licopérsicum. El cultivo del tomate es una hortaliza de alto impacto comercial, ya que tenemos diferentes tipos de variedades, en las cuales se comercializan tanto nacionalmente como internacionalmente, siendo una de las hortalizas de más consumo en la canasta familiar. De acuerdo a esto, este cultivo se puede manejar ya sea tanto bajo invernadero como en campo, pero en este caso vamos a tratarlo bajo invernadero y sus diferentes plagas. Para la creación del cultivo se empiezan desde el momento, desde su semilla, estableciendo una semilla que tenga un estilo de hibridación donde contrarreste y tenga propiedades básicas en cuanto a tema de arbences y en cuanto a tema de plagas. Para estos cultivos de invernadero se crean unas estructuras que son cerradas, controladas por el ambiente, como la temperatura, humedad y luz, ya que el requerimiento de este cultivo es de alto impacto, de ni tan altas temperaturas y con un brillo solar conforme, el cual también requiere poca humedad, ya que esta puede generar que las raíces se pudran y se dañe como tal el cultivo. También se protege en cuanto a condiciones adversas, plagas y enfermedades, en lo que esto favorece el crecimiento más rápido y una mayor productividad durante todo el año. Como podemos ver, el tomate hace parte del reino Plantae de su clasificación Magnoliophyta, con una clase Magnoliopsia, orden Solanales, familia Solanaceae, el género Solano y la especie Solano licopérsicum. Las características agronómicas del tomate se clasifican como dicotiledonea, donde son de 2 semillas dentro de la semilla. Son 2 cotiledones dentro de la semilla. Contiene un meristemo apical, que es el crecimiento en la punta de la planta. Por eso esto requiere que vengan acopladas a una malla o a unas cuerdas para que ellas se reproduzcan de manera eficiente y haciendo cortes o topes en sus haces vasculares, o como lo escoja el agricultor o el agrónomo en este caso. Su tipo de flor es hermafrodita entre órganos masculinos y femeninos de cruzamiento. El suelo, la fertilidad debe ser de un promedio en pH de 6.0 a 6.8%, una altitud de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar, lo que es difícil de adaptarse hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar en condiciones favorables. La temperatura debe oscilar durante el día por el brillo solar de 20 a 25 grados centígrados y en la noche de 15 a 18 grados centígrados. La humedad relativa durante el día debe ser de 20 a 25 grados, entre un porcentaje de 60 al 80% de humedad relativa, para evitar el tipo de enfermedades o la pudrición de las raíces. El riego debe ser frecuente y controlado, preferiblemente por goteo, y la luz que requiere es de 8 a 10 horas de luz diaria. Como podemos ver, tiene 2 cotiledones, las hojas son de nervadura ramificada, contiene tallos de haces vasculares dispuestos radialmente, piezas florales que normalmente 4 o 5 múltiples y un polen de 3 poros. Esto también de acuerdo a que si no se cumplen con las características agronómicas correspondientes, ya sea en temperatura o humedad, que es lo que más requiere, puede verse afectado en la producción floral, lo que esto indica de que tendríamos varios abortos florales y no tendríamos producción como tal. Las distancias de siembra entre plantas deben ser de 40 a 50 centímetros, claro está bajo invernadero, entre hileras de 1 a 1.2 metros, como lo podemos ver en la imagen. Las plantas por hectárea deben de ser de 20.000 a 25.000 plantas, con una altura de 1 metro, de 1,5 a 2 metros. Suele ser en la época de siembra durante todo el año, pero se decide escoger la primavera o inicio de verano por los temas de la humedad y la luz del día y el brillo solar. Tipo de suelo, bien drenado y con buen pH, y para su fertilización requiere nitrógeno, fósforo y potasio de acuerdo a su etapa de crecimiento. Desde el semillero pasa al trasplante, el trasplante inicia la floración, formación del fruto y su cosecha. Las principales plagas que afectan el cultivo de tomate son la araña roja, Tetranychus urticae, mosca blanca, Bemisia tabaci, trips, franquiniela, pulgones apis, minadores de hoja, liriomyza. Todos estos recurren más que todo son chupadores de savia, lo que impulsa a que las hojas pierdan la calidad vital de la planta, absorbiendo sus nutrientes y así perdiendo su virosidad y su color verde. En este caso, la araña roja es uno de los focos más importantes en cuanto a las plagas, lo que esto se le llama como un ácaro, ya que es una de las plagas más dañinas bajo invernadero. Ellas buscan la parte donde hay más polvo, por eso se requiere que haya humedad en la tierra, buscan donde haya más polvo y se apropian de la hoja, donde empiezan a chupar la savia de la hoja, alimentándose, causando un amarillamiento, debilitamiento y las caídas de las hojas, y esto evita que haya floración del cultivo. La araña roja es un picador o chupador, también se puede definir como perforador suctor, cuenta con estiletes, queliceros, estructuras modificadas. Tienen reproducción sexual, tienen huevos, ya después de que ésta incuba, entonces se requiere hacer sus tratamientos, ya sea control químico o biológico, o en dado caso antes de iniciar la propagación de este.
Cuando empieza a incubar dentro de una planta, empieza a dejar su telaraña alrededor de ella, aprovechando el polvo que requiera. Por lo tanto, se dispone a evitar zonas con mayor impacto de arenosos, sino más húmedas en la tierra. El ciclo de vida de la araña roja ocurre en condiciones desfavorables, como temperaturas por debajo de 20 grados centígrados o alta humedad. Las hembras se desarrollan de huevos fertilizados y los machos de huevos no fertilizados. Como decía anteriormente, tiene una reproducción sexual, sea en condiciones favorables en temperaturas de 25 a 30 grados centígrados, donde el macho fecunda a la hembra y esta pone huevos que eclosionan. Inicia con el huevecillo esférico, liso y brillante que mide de 0.12 a 0.01 milímetros de diámetro para luego convertirse en una larva. En estos primeros días es incolora y transparente, luego cambia de color de acuerdo a ya sea verde claro, amarillo, marrón o verde. La deutoninfa, protoninfa, son las ninfas del mismo color que las larvas pero con manchas en el dorso que aparecen más grandes y nítidas y tienen 4 pares de patas. Luego se convierte en adulto, ahí es donde se clasifican entre hembra o macho, donde la hembra es ovalada y mide 0.50 milímetros de largo y el macho que tiene menor tamaño y su cuerpo es más estrecho con patas más largas. Mi nombre es John Freddy Millán, estudiante de agronomía del CEAD Yopal. Voy a hablarles del manejo integrado del gusano cogollero Sporoptera. En el primer caso tenemos el control genético. En este tenemos híbridos de maíz y tenemos maíz transgénico. El maíz transgénico contiene un gen que se llama CRI, extraído del Bacillus thuringiensis. Cuando trabajamos con maíces híbridos tenemos que tener otros controles. El control natural es el que está en el ambiente, el que no tiene nada que ver el ser humano, y tenemos insectos. Tenemos el trichograma y tenemos las crisopas. Todas estas atacan a los huevos del gusano. Control cultural. Tenemos el manejo de densidades para realizar buenas aplicaciones, el control de arbences para evitar que se hospeden las plagas, tenemos drenajes para que la planta tenga una buena salud. Control biológico. Aquí tenemos bacterias, hongos y nematodos. No incluye insectos ya que es un cultivo de corto plazo, de mediano plazo, y la introducción de insectos es a largo plazo. Entonces tenemos el Bacillus thuringiensis, tenemos la Numurae y tenemos nematodos. Todos estos atacan al gusano. Por último tenemos el control químico. Este control químico se debe realizar cuando tenemos una alta presencia de gusanos con aplicación foliar y se debe realizar por lo menos 2 aplicaciones, ya que el ciclo del gusano se da cada 10 o 14 días. Cada 10 días cuando es un clima cálido y cada 14 días cuando es un clima más frío. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Deimar Martínez, pertenezco al grupo 102 de manejo integrado de plagas y a continuación les voy a hablar sobre el control más usado por productores para el control de araña roja en el cultivo de tomate bajo invernadero. El control más utilizado es el control biológico, ya que pues es amigable con aquellos insectos beneficiosos que se encuentran dentro del cultivo como depredadores y pues también, o sea, es amigable tanto con el cultivo como con el medio ambiente. Entonces es bastante utilizado, es el más utilizado en este caso. Para esto se utilizan ácaros también que se alimentan de la araña roja, como lo son Pitoseilus permissilis, que es el más utilizado ya que se alimentan todas las fases de la araña roja. Entonces es el más eficiente y el más utilizado. También se encuentran estos otros dos que pues también son ácaros, son depredadores, pero pues como digo, el más efectivo es el primero. A continuación tenemos una propuesta para el manejo integrado de plagas. Entonces tenemos el control biológico, que pues es el mismo realmente que se expuso en anterior, ya que pues estos son los insectos controladores más beneficiosos. Se puede pues aplicar entre 1 o 2 ácaros por planta y se recomienda pues liberar por la mañana cuando la temperatura está entre 20 y 25 grados centígrados. Esto igualmente se recomienda pues liberar en áreas de alta densidad de araña roja, ¿sí? para así erradicar esta plaga, y pues se puede hacer o sea, se puede aplicar dichos ácaros beneficiosos en etapas tempranas para pues, evitar así que se sigan proliferando. En el control cultural, realmente lo que se hace, más que todo es, como es bajo invernadero, se controla mucho la temperatura y la humedad para hacer que estas no sean beneficiosas para su propagación y para esta plaga, ¿sí? Entonces se controla mucho el clima bajo invernadero y para evitar estas cosas también se pueden instalar mallas que eviten la entrada de estos insectos plaga al cultivo invernadero. También pues está la eliminación de plantas infectadas, es decir, cuando ya se evidencia mucha plaga de
de araña roja, se opta por quitar esa parte del cultivo o erradicar la planta para evitar así la propagación. Desinfectar muy bien las herramientas y equipos, rotación de cultivos, es decir, no dejar más de, o sea, no dejar muchos ciclos consecutivos de tomate. Para el control químico realmente es poco utilizado en este caso, ya que pues puede dañar el cultivo, puede afectar también a los insectos beneficiosos. Entonces realmente el control químico no es que se utilice, sería como última instancia, ya cuando realmente no hay de otra, cuando vemos que los otros controles no van a funcionar. Para esto se utiliza abamectina, que son acaricidas, todos estos son acaricidas. Acá están las dosis de aplicación. Esto es importante pues aplicar acaricidas en la tarde pues para reducir la evaporación y que sea más eficiente, ¿sí? Igualmente es importante que si tenemos la opción de utilizar 2 acaricidas o 3, es mejor para así estar rotando y evitar la resistencia de las plagas a estos. Acá tenemos los costos de los productos. Entonces, para el control biológico, acá tenemos cada uno de los costos, la cantidad por planta de 1 a 2, el costo normalmente por 1000 individuos son 80.000 pesos. Entonces pues calculamos por hectárea, o sea, por una hectárea se requerirían 320.000 pesos. El costo del primer del Phytoceylus permissilis. Para los otros igualmente se hizo la misma estimación, se buscó el producto, cuánto cuesta, acá también en Noceylus californicus, cuánto cuesta, y se estimó, todos los valores están estimados para una hectárea. Entonces, costo total por hectárea del primero es 320.000, del Amblicius andersoni son 60.000 pesos. Perdón, sí, son 60.000 pesos realmente, no es mucho. Y por el Neosilus californicus son 96.000 pesos. Si se van a implementar los 3, tendrían un costo total de 576.000 pesos, incluyendo lo que es la mano de obra, 100.000 pesos de mano de obra, ya que pues digamos que para la liberación de esto se requieren por ahí unos 2 jornales, un jornal por cada 10.000 plantas, ya que son digamos 20.000 plantas, 25.000 plantas por hectárea. Para el control cultural, pues este es un poco más costoso en el tema de la malla, ya que la malla es un poco costosa. Entonces la instalación de la malla como medida preventiva, esto realmente es algo costoso. Entonces digamos que por hectárea saldría un total de 4 millones, ya que pues como digo, la malla es muy cara. El metro, entonces saldría un poco costoso, más el mantenimiento de las mallas, incluyendo mano de obra, reparación, etcétera, serían 500.000 pesos, serían 4.500.000 pesos en la instalación de la malla, en mantenimientos y todo eso durante el ciclo. El costo, la destrucción de plantas infestadas, pues para esto se paga jornales donde se vaya evidenciando. Entonces pongamos que es más o menos un costo de 1.600.000, incluyendo todo eso, ya que se hace una vez por semana durante toda la temporada, ¿sí? Y son 2 jornales por semana. Por último, tenemos el control químico, que como había dicho, solo se utiliza como última instancia. Entonces el costo por litro es de 120.000 pesos. Entonces para una hectárea más o menos se requieren 5 litros, y esto tendría un costo de 600.000 pesos. De abamectina, que es el que vemos acá, de feniproximato tenemos este otro, de Ortus, ¿sí? Que es muy costosito la verdad, serían 1.750.000 pesos, y de espiromecifen serían 1.250.000 pesos, que es el que tenemos acá, es de Oberón. A eso hay que sumarle pues también la mano de obra, que pues quien fumiga, quien esparce, quien hace este trabajo. Entonces en total sería más o menos 3.650.000 pesos, acá lo tenemos en el control químico. Realmente, como digo, es el menos utilizado, ya que pues la idea es tratar de controlarla con el control biológico y el control cultural. Este sería, como digo, vuelvo y repito, solo como en última, ¿sí? Si ya los otros no hicieron, y tratar de salvar el cultivo. Listo, esto sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Arley Costos Salcedo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP. De la materia manejo integrado de plagas, vamos a hablar sobre costos del manejo integrado del gusano cocollero Spodoptera floriperda. Pues primero que todo voy a explicarle un poquitico más o menos sobre el manejo integrado. El manejo integrado de plagas es un sistema donde se interaccionan muchos factores como la sociedad, el ecosistema, la economía, los cultivos, las plagas, y por supuesto también todas aquellas prácticas que nosotros utilizamos o implementamos con el fin de disminuir los daños que nos ocasionan estas plagas, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos acá en el control biológico el Bacillus thuringiensis. Este es un
es un control biológico, el cual quiere decir que no es tóxico para nosotros los seres humanos y para los animales. Y la aplicación, bueno, el costo de la aplicación más o menos rodea los 400.000 pesos. En el control cultural, eso varía, bueno, es digamos el manejo que se le da al terreno, una buena adecuación, una buena preparación eh, para, para el cultivo. Eso puede estar más o menos sobre los, por hectárea, sí, por hectárea 600.000 pesos. Bueno, el control químico, en el control químico podemos utilizar un insecticida que se llama cipermetrina, puede ser al 15 o al 20%. Este costo, un litro de estos vale 23.000 pesos, ¿sí? Falta, digamos, se fumiga, digamos, con aguilones, se puede utilizar con aguilones, digamos, para una hectárea. La gente cobran 45.000 pesos, ¿sí? Y pues a ellos se les da, bien sea desayuno o sea almuerzo, pues, porque ellos no se demoran mucho tiempo haciendo esa labor, y lo hacen entre 3 o 4 personas, ¿sí? Tenemos también el control genético. Bueno, eso sí quiero hablar un poquito más de esto, acerca del control genético, porque digamos tenemos lo que es el maíz híbrido, y tenemos el maíz transgénico. Les quiero explicar cuál es la diferencia. La diferencia del maíz híbrido es que es el resultado de cruzar dos variedades de maíz para combinar o sacar características que sean deseables. Pueden ser, digamos, para mayor rendimiento o de alguna resistencia. En el caso del maíz transgénico, digamos, ese maíz o cualquier variedad de maíz es modificada mediante técnicas de ingeniería de genética, ¿sí? ¿Para qué? Para expresar genes de otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, el maíz transgénico trae en sí, digamos, por ejemplo, organismos entomopatógenos que cuando el gusano empieza a comer la hoja del maíz transgénico, internamente los organismos entomopatógenos comienzan a destruir la parte interior del insecto plaga. Y su costo, más o menos, hay unos que son más costosos, otros más baratos, depende de la marca, pero vale 1.170.000 pesos para una hectárea, ¿sí? Bueno, a mí se me olvidó comentarle acá de la cipermetrina. La cipermetrina se utiliza medio litro por hectárea, ¿sí? Medio litro por hectárea. Y también a la cipermetrina le podemos anexar un portacis, un pegante, ¿sí? Que este pegante es a base de aceite vegetal y tiene un costo de 19.000 pesos. Es un encapsulador y podemos utilizar dosis de 250 a 300 centímetros por hectárea. Muchas gracias.